Aparte de lo que son nuestras columnas de tipo enteras y decimales, pues vamos a tener lo que son las cadenas, que van a ser obviamente pues fundamentales en el manejo de información. Vamos a tener varios tipos de cadena, ¿ok? Que vamos a ir desde un carácter hasta la Biblia podemos almacenar. Para todos los tipos de cadena, ¿ok? Los valores demasiado largos se cortan para ajustarlos, es decir, si nosotros vamos a meter, tenemos un campo de 10 caracteres y metemos 12, únicamente van a entrar 10 caracteres, lo cual generalmente es un problema. Los tipos de cadena que se manejan en MySQL son los siguientes. Entonces vamos a tener, por ejemplo, char. Char es cuando tenemos una longitud fija, por ejemplo, los RFCs, en el caso de los registros federales de contribuyentes, al menos en mi país, pues son fijos, siempre son de cierta longitud. O, por ejemplo, los números telefónicos de ciertas zonas generalmente son los mismos. Entonces, pues nos pueden servir cadenas que sean fijas. Varchar, por ejemplo, que es muy utilizada, es cuando los caracteres son de longitudes variables. Por ejemplo, los nombres, podemos tener nombres muy cortos, como Ana, o podemos tenerlos muy largos. También podemos meter lo que son binarios. Por estos binarios nosotros podemos meter pues casi cualquier tipo de carácter, que se va a llamar un tiny blob, donde vamos a guardar objetos binarios. Un blob va a ser pequeño, un medium blob y un long blob. Es decir, nosotros podemos incluso almacenar lo que son las fotografías físicamente. El archivo lo podemos almacenar dentro de nuestra base de datos. No es una buena práctica, pero es posible. Podemos almacenarlos y entonces utilizaríamos este tipo de columnas de tipo cadena, donde podemos almacenar números binarios. Generalmente lo vamos a tener como texto, entonces podemos tener un tiny text, un text, que es una cadena relativamente pequeña, medium text, long text, donde son cadenas ya verdaderamente grandes, ya son textos muy extensos. También vamos a tener, y este es particular de MySQL, por eso hay que utilizarlo con mucha mesura, uno que es un enum. Estas son enumeraciones y solamente se le puede asignar una parte de este grupo que podemos generar en el enum. Por ejemplo, nosotros podemos decir fresa, vainilla y chocolate, y los helados únicamente pueden tener un tipo de sabor, no pueden tener más de uno. Para eso entonces utilizamos un enum, generamos una lista posible de valores, por ejemplo los sabores que habíamos mencionado, pero solamente puede tomar un valor. También tenemos del tipo set, donde nosotros podemos generar igual un conjunto de opciones, pero en este caso puede tomar más de uno. Por ejemplo, si hacemos de autos, por ejemplo, le decimos que tenemos reparación de frenos, reparación de bujías, reparación del motor, reparación de sistema eléctrico, reparación de no sé qué más cosas, todas las opciones que son posibles para que sea reparado el auto. Y en este caso, si hacemos una orden, el auto puede tener más de uno, puede tener revisión de frenos, y puede ser revisión de bujías, y puede ser revisión de llantas, bla bla bla. Entonces puede tomar ninguno de los valores o todos los valores que nosotros utilicemos. Les repito, estos dos últimos tipos por lo general únicamente los tiene MySQL, y si usted necesita hacer pues intercambio de información con otras bases de datos, entonces va a tener que hacer ahí un procesito de conversión, porque no son precisamente porque otras bases de datos pues no van a tener ese tipo de columna. Si nos vamos a los tamaños, generalmente lo que es char, varchar, nosotros tenemos que decirle la longitud y decirle, por ejemplo, varchar, y le vamos a decir cuántos caracteres queremos, 10 nada más. O char, y entonces el número. En cambio, lo que es tiny, tanto en blob como en text, ya son tamaños fijos.
que podemos tener un tamaño máximo, en ese caso de 255 bytes. Un byte pues es equivalente a un carácter. Por ejemplo, si manejamos blob o text, vamos a tener 65.000 caracteres que podemos almacenar. Si tenemos un medium, estamos hablando que tenemos 16 megas. Y si estamos diciendo un blob ya de tipo long, podemos almacenar un texto de 32 megas, que es pues gigantesco. Aquí, aparte del que nosotros tengamos del tamaño, hay que añadirle cierto número de bytes, porque eso es lo que requiere, es decir, cuántos elementos se almacenaron. Si yo almaceno, por ejemplo, de 250 en un tiny blob, 200 caracteres, entonces el tamaño de mi campo en realidad va a ser 251. Es decir, si yo tengo... Va otra vez. Si yo estoy almacenando 200 bytes en un tiny text, por ejemplo, entonces el tamaño real va a ser 200, que es mi longitud, más 1. Este 1 es el número que me va a decir, es un número que almacena la base de datos y te dice, mira, en este campo hay 200 caracteres. Entonces lo tiene que almacenar. Si estoy utilizando un text, voy a utilizar los números que almacene realmente dentro de mi columna, y a eso le tengo que añadir 2 caracteres, que son los necesarios para tener un número que equivalga a 65.535. Igual si yo voy a utilizar pues ya los que son muy grandes, como el medium, voy a utilizar 3 bytes, eso se llaman bytes de direccionamiento, donde voy a almacenar para saber el tamaño que yo tengo dentro de mi texto. Y el long, pues voy a utilizar 4. Necesito 4 bytes pues para tener el direccionamiento para 32 megas. Nuevamente, bueno, hay que tratar siempre pues de utilizar el tipo de columna adecuada para nuestro campo. Es parte del arte de diseñar bases de datos. Por lo general, los que más vamos a utilizar son el char, que es fijo, y el varchar, que es variable. El var es de variable. Lo que habíamos comentado, si los campos que se van a almacenar no varían de longitud drásticamente, por ejemplo el número telefónico, el número de seguro social, el registro federal de contribuyentes o cualquier otro, el número de matrícula, pues generalmente nos conviene guardarlo en un campo que sea fijo. Los campos fijos se leen más rápido que los campos variables. Si tenemos todos nosotros como char, se le va a leer más rápido que un varchar. El varchar va a necesitar bytes adicionales. Y siempre es una regla en las bases de datos, los tipos de columna que sean fijos se leen más rápido de los que sean variables. Lo que también hace MySQL es de que si él tiene de tipo variable y tipo fijo y encuentra uno de longitud variable, entonces pues todos van a ser variables. Una de las recomendaciones que nos dan pues para optimizar lo que es las velocidades, el performance de nuestra base de datos, es de que solamente se utilice varchar si es que tenemos problemas de almacenamiento, si no, de preferencia manejarlo como fijos con char. Eso también es algo importante que después puede desconcertarlo. Si supongamos en una tabla usted está combinando columnas de tipo char y columnas de tipo varchar, entonces si es más grande de 4 bytes lo que son las columnas char, MySQL se las va a convertir todas a varchar. Entonces si usted tiene una columna de cadena fija de 10 y también está utilizando un nombre de varchar, digamos de 50, que es variable, entonces dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a hacer bolas y entonces te convierto todos los char a varchar. Y así usted lo haya puesto fijo, lo convierte en variable. Y esto lo hace automáticamente MySQL
para simplificarse la vida. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos textos muy grandes, llegamos a caer en algo que en sistemas se llama fragmentación, es decir, quedan dispersos dentro del disco diferentes segmentos de la base de datos. Eso entonces empieza a disminuir lo que es el performance, el desempeño de la base de datos, porque tiene que hacer lecturas en diferentes partes del disco y pues cada vez de que tiene que saltar la cabeza lectora del disco, pues hay un tiempo ahí que se pierde. Entonces, cuando estamos utilizando columnas, de tipo text, lo que se recomienda siempre es una optimización de la tabla, y eso es con un comando que se llama optimize table. Y lo que hace el optimize table es precisamente esos fragmentos, juntarlos para que la lectura sea más rápida. Generalmente son procesos nocturnos, una vez a la semana, donde tenemos que correr nuestra optimización de nuestras tablas, pues para evitar la fragmentación y así aumentar el performance de nuestra base de datos. Y bueno, ya habíamos comentado, vamos a tener los tipos de columna enum y set. Enum en una enumeración y solamente puede tomar un valor, como en el ejemplo de los helados, o un conjunto y podemos seleccionar uno o varios de esos elementos, como en el ejemplo de las reparaciones de autos. Y repetimos, hay que tener cuidado en los mismos porque son exclusivos. Hay otras bases de datos que hacen algo similar, pero bueno, siempre en un inicio fueron invento aquí de MySQL. Entonces, si usted tiene que hacer conversión de bases de datos, pues hay que tener cuidado en utilizar estos porque necesita hacer un proceso adicional para que sea compatible con otras bases de datos.